Bueno, perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Brevemente para comentar el proyecto del Registro Latinoamericano y del Caribe de Neurotrauma Craneal. Este es un proyecto pues, que nació hace ya muchos años a través de nuestro centro de investigaciones, la Fundación Meditec. En este momento, pues también con apoyo de la Universidad del Bosque y del Ministerio de Ciencias de Colombia, MinCiencias. No hay conflicto de intereses. El programa de Global Health Research Group on Neurotrauma, que en este momento nos está apoyando también desde la Universidad de Cambridge, el Instituto Nacional de Salud Británico, pues hace parte también de este proyecto. Ellos nos han dado los fondos de los últimos 2 años. Y un agradecimiento especial pues a todas las entidades que están colaborando con nosotros, especialmente la Asociación Colombiana de Neurocirugía, el capítulo de Neurotraumatología y Terapia Intensiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía, y muchas otras entidades que están pues adscritas y apoyando todos estos procesos. Yo creo que esto ya lo has mencionado, voy a pasar brevemente, y es que día a día cuidamos de pacientes con neurotrauma craneal en diferentes tipos de instituciones. Hay una gran variabilidad de recursos, hay una gran variabilidad de entrenamiento en las personas que están brindando este cuidado. Aplicamos diferentes tipos de guías o protocolos, tanto a nivel de los servicios de urgencias como de los servicios de cuidados intensivos. Muchas de estas pues están fundamentadas en evidencia científica y otras en experiencias propias o internacionales. Realizamos procedimientos quirúrgicos, en algunos casos con diferentes tipos de técnicas, generalmente de acuerdo al criterio del neurocirujano a cargo. En esto hay mucho menos estandarización de lo que puede haber siguiendo los protocolos de manejo clínico. Y en muchas instituciones o en algunas, en el caso de Latinoamérica, pues adicionalmente se toman gran cantidad de datos en sistemas de monitoreo invasiva o no invasiva durante varias horas o incluso varios días. Entonces, toda esta cantidad de elementos que ingresan dentro del análisis y el manejo de estos pacientes, pues viene adicionado a lo que realizamos de neuroimágenes, que nos apoyan en procesos individuales o conjuntos, en los ajustes de tratamientos médicos o quirúrgicos. En este momento pues tenemos muchos ejemplos de protocolos que nos están promoviendo para realizar dependiendo del tipo de recursos que tengamos y cómo nos ajustamos de acuerdo al manejo, y hasta el último protocolo nuestro que es el Bootstrap estratificado de acuerdo a los recursos y el entrenamiento de cada sitio. Y obviamente nos preguntamos qué impacto tuvo cada una de esas intervenciones sobre el resultado final de cada paciente. Y sería ideal pues que todos pudiéramos tener la posibilidad de rápidamente determinar si alguno de estos elementos que intervinieron en el proceso de cuidado de nuestros pacientes pues nos permitió ir a alguno de los dos desenlaces principales, que es la buena recuperación o la muerte del paciente. Hay que partir de una realidad innegable, que es que cada interacción humana con los instrumentos, con la- los elementos de manejo, tanto a nivel médico quirúrgico, pues tiene la posibilidad de que el resultado sea bueno o sea malo. Y esto puede llevar a que de alguna manera cualquier tipo de intervención que se haga, por más que se, se fundamente o entre más se fundamente o en menos se fundamente en criterios muy estandarizados, pues puede llevar a desenlaces que no son los apropiados. Todo esto está dentro de la marca, del marco de la práctica clínica de la seguridad del paciente. En este momento pues tenemos todo el tema de la medicina personalizada y centrada en el paciente. A medida que tenemos más recursos de neuromonitoría, pues podemos hacer eso. A medida que tenemos menos recursos de ellos, pues es más complejo hacerlo. Y todo va a reducir el riesgo de daño asociado al cuidado de la salud a lo que se denomina el mínimo aceptable. Hay que recordar que ese mínimo aceptable es una noción colectiva construida entre todos de acuerdo al conocimiento actual, a los recursos disponibles y al contexto en el cual el cuidado fue brindado, sopesado contra el riesgo de no tratamiento o de otro tipo de tratamiento. Y aquí es donde se enmarca todo el concepto de la investigación de efectividad de intervenciones, que es lo que precisamente estaba comentando el doctor Suárez. Y estos pues son los dos grandes ejemplos que tenemos en neurotrauma con respecto a lo que son este tipo de estudios. Pues obviamente son coaliciones de muchas instituciones, de muchos investigadores que finalmente logran una amplia financiación para poder ver toda la trayectoria del paciente desde la fase inicial hasta la fase de recuperación, que en el caso del neurotrauma ya sabemos que debe ser idealmente 24 meses después de la lesión, y que pues obviamente en países de mucho mayor ingreso pues se cuentan con presupuestos muy amplios, millones de dólares para poder hacer estas investigaciones. Y permite posteriormente, dentro de los análisis que se hagan de la mayoría de estos estudios que son observacionales, como se mencionaron, grandes bases de datos, pues evaluar qué es lo que está pasando y qué se hace. Este es un ejemplo del análisis del Center TDI con respecto a la adherencia a las guías de manejo. Y vemos como aún en Europa, donde hay muchos centros que tienen altos recursos, donde la gente tiene altos niveles de entrenamiento, pues hay mucha variabilidad en el uso de protocolos y guías. Y cuando se les pregunta a las personas específicamente por qué no las usan,
pues viene mucho del factor humano de por medio, que ya lo veíamos. Ese factor humano nos lleva a que de alguna manera al interactuar con cada uno de estos elementos de cuidado, pues podamos hacer las cosas bien o podamos hacerlas no tan bien. Y todo esto ya está enmarcado dentro de lo que se domina la ciencia de sistemas, en este caso ciencia de sistemas en neurotrauma. Y obviamente uno se pregunta qué pasará o qué pasa en los países de menor grado de desarrollo o en los países que tienen menos recursos o en los países donde hay muchísima variabilidad o variabilidad más marcada, porque de pronto no existe un control o estandarización de muchos de los procesos específicos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro país tenemos una estandarización de recursos respecto a las líneas de habilitación y acreditación. Entonces, ¿qué recursos se deben tener? ¿Qué entrenamiento de tener el personal? Pero obviamente muchas instituciones en nuestro país no están acreditadas ni están pues siguiendo muchos de estos recomendaciones. Todos estamos habilitados y generalmente la habilitación muchas veces se va hacia el menor número de recursos o lo más básico. Y muchas veces no se sabe qué más de ahí hay para el proceso. Y todo esto al final, pues en un proceso de ciencias de sistemas que está más desarrollado por el área de la ingeniería, pues logra determinar qué elementos dentro del sistema son los que marcan de alguna manera el resultado final. Después de muchos años, entonces, y varios pilotajes, pudimos finalmente desarrollar nuestro proyecto del Registro Latinoamericano y del Caribe para Neurotrauma Craneal, que se llama el Proyecto Latino, ahora que está pues muy de moda los códigos QR para las personas que quieran entrar a través del código QR, pues ahí está. Y esto parte de algo muy interesante que logramos publicar hace poco, que es el Consenso Latinoamericano de Desarrollo de Capacidad para Cirugía de Trauma. Y, y aquí yo quiero llamarle la atención a la gente porque nosotros estamos muy siempre actualizados con respecto a lo que está pasando por fuera y a veces desconocemos cosas buenas que se hacen en nuestro medio. Esta fue una reunión que fue apoyada por el grupo de trabajo de la Universidad de Pittsburgh con el Instituto Fogarty hace ya varios años y logró reunir en Cartagena, Colombia, a todas las personas que estaban en ese momento trabajando con bases de datos de trauma en toda Latinoamérica. Se logró un grupo de casi 40 personas de la mayoría de países, desde registros que eran básicamente de la parte preventiva hasta registros ya clínicos de cuidado de trauma. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar con nuestro piloto de neurotrauma y se establecieron unas recomendaciones de parte de estas personas que ya vivían la realidad de cómo se trabajaba en diferentes tipos de países en Latinoamérica y cómo interactuaban los registros. Entonces, por ejemplo, en Brasil había una experiencia muy bonita en un hospital de un registro que dependía básicamente del gerente que estuviera de turno en el hospital o del director del hospital. Y llegó hasta donde un director del hospital dijo, no voy a ponerle más plata al registro y hasta ahí llegó el registro. Y venían haciendo un ejercicio muy bonito. Otros que dependían netamente del Ministerio de Salud, otros que dependían de entidades privadas y esa variabilidad a veces no la tenemos en cuenta y eso nos impide ver la importancia de los registros clínicos. Entonces yo los invito a todos, este artículo está de acceso abierto, que para toda la gente en la región latinoamericana deberían leerlo. Ahí hay unas recomendaciones acerca de cómo nosotros podemos hacer sensibilización de la importancia de los registros clínicos cuando hacemos investigación, en este caso en trauma, y que, como mencionaba también el doctor Mejía, esto aplica para cualquier otra patología. Hay unos llamados específicos hacia las sociedades científicas, unos llamados específicos hacia los gobiernos, hacia las entidades académicas, de cuál es el rol que cada uno de nosotros juega en el proceso de concientización de la importancia de los registros clínicos. Hemos logrado ya pues hacer algunas publicaciones de lo que fue el pilotaje y dentro de este pilotaje precisamente nos dimos cuenta de que había un área muy abandonada que depende o trabaja dentro de la región latinoamericana y que a veces no la involucramos y es la región del Caribe. En el Caribe hay muchas islas con mucha variabilidad de recursos que se parecen más, a pesar de muchas de ellas depender o ser parte nacional de otros territorios de países desarrollados, pues a veces también tienen un problema importante de recursos y de acceso de personal especializado. Y se parecen más a nuestra región latinoamericana que a Europa o a regiones. Entonces, parte de un esfuerzo importante que estamos trabajando con el grupo de cirugía global y cambio social de la Universidad de Harvard, se logró anexar el proyecto y en este momento ya están incluidas las islas del Caribe dentro del proyecto. Esta es la página web para todos los que la quieran visitar. Esto fue un proyecto que se trabajó con el Ministerio de Ciencias de Colombia, una convocatoria muy pequeña que nos permitió pues, organizar mucho mejor el perfil de acceso. Y
está pues en acceso en los 3 idiomas base de la región, que son el español, el portugués y el inglés, sobre todo para la región del Caribe, como lo mencionábamos. Eh, y pues básicamente es un proyecto de desarrollo de capacidad para apoyar el estudio del neurotrauma en la región. Es un registro electrónico, repositorio de bases de datos que son institucionales. Cada institución entra de manera particular, obviamente siguiendo todos los lineamientos de un comité de ética previa aprobación. Y con esto, pues empiezan a analizar sus propios datos. Eh, la idea es, pues obviamente, llegar a un análisis de efectividad comparada, como lo mencionó José Ignacio, que permitan de alguna manera mejorar la toma de decisiones en aspectos clínicos y políticas de salud pública en todos los países que están participando. Es un registro estándar modular por área de intervención basado en el software de REDCap, que es uno de los más utilizados a nivel internacional para captura de datos. Eh, es de identificación, cada centro asigna una codificación específica que no está asociada de alguna manera a nivel central con números de historia clínica o con números de cédula o identificación de los pacientes. Y terminamos ya la fase de pilotaje. En este momento tenemos 1.300 pacientes en la base de datos. Estas fueron las instituciones del piloto: el Hospital San José Popayán, Colombia; el Hospital Universitario Getúlio Vargas de Manaos, en Brasil; el Hospital Universitario del Valle en Cali, Colombia; el Hospital Roosevelt de Ciudad de Guatemala en Ciudad de Guatemala; y la Red de Clínicas de Valle Salud en Cali, Colombia. Um, en este momento estamos en una fase más avanzada. Con base en la experiencia previa del pilotaje, estamos ya empezando a hacer el pilotaje del Latino Spinal Cord Injury, también para la región latinoamericana, para entender qué es lo que está pasando con el manejo de los pacientes con trauma espinal. Y un ejercicio que surgió del análisis de datos, enfocándonos en lo que es el Common Data Elements, que lo mencionaba José Ignacio, que nos permitiría de alguna manera compararnos ya con estudios internacionales como los que está proponiendo José. Entonces, se está abriendo una línea específica para análisis de pacientes pediátricos con algunas variables que están incluidas más para pacientes pediátricos que para adultos, que es el Latino TBI-PET. Adicional a esto, dentro de la misma página ustedes van a encontrar todo lo que es la campaña de concientización que se llama Accidentalmente, obviamente pues de las siglas y de el juego de palabras entre la mente y los accidentes. Y es importante también para nuestra región y sobre todo para los países que más carga global tienen con respecto al tema del neurotrauma, que ahorita que estamos trabajando con las islas del Caribe nos hemos dado cuenta que, a pesar de que son poblaciones mucho más pequeñas, el impacto de la accidentalidad, especialmente por vehículo, es altísimo. Y hay que generar conciencia, no es solo investigar del problema, sino también crear conciencia de cómo cambiar y cómo disminuir el impacto, sobre todo en la población. Aquí estamos generando unas campañas muy interesantes con redes sociales, pues que es lo que ahorita le llega a todo el mundo, para los diferentes tipos de poblaciones, ¿sí? Para poblaciones de adultos mayores, para poblaciones de adultos jóvenes, para poblaciones de niños, ya que esto es una enfermedad de todos los grupos etarios. Entonces, los invitamos a que puedan ustedes también apoyar la campaña Accidentalmente en la región. Pues lo que hemos visto ahora es que, a medida que estamos con nuestro programa de Fellow de Global Neurosurgery y Neurotrauma, que ha sido apoyado por la Universidad de Cambridge y el Instituto Neurológico Barrow en el Hospital Pediátrico de Phoenix, que muchos de los estudios que estamos haciendo en este momento, apoyados dentro de esta iniciativa, que tienen que ver sobre todo con monitoría no invasiva y con el uso de elementos para análisis de trauma craneoencefálico en países de menores recursos o en áreas de menores recursos, pues los estamos integrando a la base de datos y nos está permitiendo hacer unos análisis muy interesantes. Para los que quieran conocer un poco más, acabamos de publicar los resultados de lo que ha sido hasta ahora el ejercicio con el Fellow Internacional, que ha sido considerado un programa exitoso a nivel internacional dentro de la Federación Latinoamericana y dentro de la Federación Mundial de Sociedades de Neurocirugía. Tenemos unos apoyos importantes para continuar, obviamente con limitaciones, como siempre, por el tema de fondos, pero pues seguimos llevándolo adelante. Entonces, esto era lo que tenía para contarles del proyecto. Tenemos ya datos, pero todavía pues no los podemos socializar porque los estamos preparando para las primeras publicaciones, y esperamos que muchas instituciones en nuestro medio se unan para continuar trabajando en este proyecto, que nos permite disminuir mucho la heterogeneidad que se asocia a los diferentes enfoques que se tengan en diferentes regiones del mundo. Esto nos permite, si yo creo que todos los que están acá han logrado visitar diferentes países de la región y somos muy similares, tenemos mucha similitud en cuanto al nivel de recursos y entrenamiento en nuestra región, y lo estamos viendo ahora de cara al análisis de muchos de estos